tumbes. Bueno, sabemos que el avance del proceso de inmunización está dando paso a paso. Todavía no es tan rápida como esperábamos, pero se está avanzando poco a poco y eso es lo más seguro y está bien, porque eso implica también que las personas mayores de 38 años, quizá mayor de 40 años, se puedan reinsertar nuevamente en el mercado laboral. ¿Y qué es lo que tiene que cumplir? ¿Cuáles son los protocolos que se tienen que seguir en el sector privado y en el sector público? Para ello vamos a conversar con María Aide Segarra, socia y jefa del área laboral en Rebázar, Alcázar y de las Casas. Doctora Segarra, ¿cómo está? Bienvenida a Central de Informaciones. Hola Valeria, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bien, en principio consultarle cuáles son estos protocolos que tiene que seguir la empresa cuando poco a poco ya estén requiriendo la presencia de sus colaboradores. Sí, bueno, esto es muy interesante la pregunta que nos planteas, porque en realidad todas las empresas, desde que reiniciaron operaciones, están obligadas a elaborar un protocolo de prevención y vigilancia frente al riesgo de contagio del COVID. Esta obligación existe ya desde el año pasado y la normativa que la regula actualmente, que está vigente desde noviembre del año pasado, es la Resolución Ministerial 972. Y en esta normativa se dispone cuáles son las medidas que tienen que regular los empleadores al momento de disponer el retorno al trabajo presencial. Hay 7 lineamientos básicos que se tienen que cumplir. No los voy a detallar como que uno a uno, pero básicamente está pensado a entender cuál es el tipo de riesgo de exposición al contagio que tiene cada trabajador dependiendo del curso que cumple la empresa. En primer lugar, no saber si es que tiene que ser sometido a pruebas de kamikaze o no, que va a depender del nivel de riesgo que esté expuesto, cuál es el distanciamiento que se tiene que observar en la empresa, qué tipos de equipo de protección personal tiene que cubrirse, cuáles son los aforos que se tienen que respetar. Pero esta normativa, como te cuento, ya está vigente hace mucho tiempo. Las empresas han debido elaborar este protocolo y han debido someterlo a la aprobación del Ministerio de Salud. Eso fue algo que se estableció. Una duda, doctora. Por ejemplo, las empresas están en la obligación de tomarle las pruebas de descarte de COVID-19 a sus trabajadores cuando regresen a sus áreas, ¿o no? No, depende del nivel de riesgo de exposición de contagio que tienen los trabajadores. La normativa solamente contempla actualmente que la obligación de practicar pruebas se aplica para los que tienen un alto y muy alto riesgo de exposición, que básicamente son los trabajadores que ingresan a lugares donde hay personas contagiadas de COVID o que respiran aerosoles, con lo cual es un universo muy restringido. Y, digamos, las personas que han podido estar expuestas a un riesgo de contagio, a menos que estén expuestos de alguien, a esas pruebas. Ahora, doctora, ¿qué pasa? Ahora, porque... con respecto... Sí, usted mencionaba estos 7 puntos del protocolo que tiene que respetar y tienen que cumplir las empresas cuando poco a poco ya los colaboradores acudan al área de trabajo. ¿Qué pasa si es que las empresas no cumplen con algunos de estos puntos que usted ha mencionado o ha comentado? ¿Hay algún tipo de sanción? Claro, sin duda. De hecho, la Superintendencia de Fiscalización Laboral obviamente ha realizado muchas fiscalizaciones dirigidas a verificar si las empresas que reanudaron actividades cumplían con haber organizado sus protocolos, y no solamente si los habían organizado bien, sino si los estaban cumpliendo en la práctica, ¿no? Es decir, respetando el distanciamiento, organizando los turnos de llegada en forma escalonada, el uso de los comedores, el uso de los vestidores, los baños. Hay una serie de aspectos que hay que cuidar para que el distanciamiento se siga respetando en los centros de trabajo que ya requieren de la vuelta de sus trabajadores. Y eso existe en muchas industrias. De hecho, nosotros sabemos que restaurantes, supermercados, bancos, hay muchos rubros de la economía que ya convocan a trabajadores hoy día en forma presencial. Entonces, la gran pregunta que nosotros nos hacemos es, quizás por el lado de los administrativos, ¿en qué momento va a ser necesario que ellos vuelvan ahora que estamos avanzando en la vacunación y que comienza a surgir esa preocupación en el lado de los empresarios? Y claro, en realidad la normativa permite la vuelta, y ahí solamente hago una breve precisión, pero de hecho el Estado, cuando ha aprobado la prórroga de la emergencia sanitaria, es una norma que pasa como desapercibida, ha continuado recogiendo
una exhortación en el sentido de que se debe priorizar el trabajo remoto y volver a lo presencial ahí donde las necesidades lo exijan. Exacto. Entonces, mientras la emergencia... Me quiero detener, doctora, en el tema de sanciones, porque creo que es importante que los trabajadores, de repente trabajadores en casa nos están viendo a través de RPP Televisión. ¿Cuánto es la sanción? ¿Cuánto podría ser la multa máxima que podría pagar una empresa en cuanto o en tanto incumpla los protocolos que se exige? Va a depender del tipo de incumplimiento en el que se incurra, pero las sanciones van a ser en esta materia como comprometen la seguridad y la salud de los trabajadores o muy graves o graves, ¿no? Y van a oscilar entre, digamos, 6.000 y 200.000 soles dependiendo del número de trabajadores afectados, ¿no? Los 6.000 y 200.000 soles. Exacto, más o menos, ¿no? Por decir números gruesos, pero, por ejemplo... Hasta 200.000, hay que ponerlo así. Si incumple una obligación referida a, no sé, a comprometer al trabajador, comprometer el retorno de trabajadores comprendidos en un grupo de riesgo, quienes se les ha forzado a volver, digamos que la sanción va a ser muy grave. Exacto. La sanción va a ser muy grave. Claro, se mide, digamos, de acuerdo al impacto o cuánto perjudica el número de trabajadores. Ahora, lo que hemos visto en los últimos días, doctora Segarra, es que hay restaurantes que, bueno, son restaurantes en fachada, pero luego funcionan como discotecas, ¿no? Se cierran las puertas, funcionan como discotecas. Casinos que también hacen lo mismo. En ese caso, ¿hay alguna multa, hay alguna sanción que reciben estas empresas por parte de la municipalidad o por parte del Estado? ¿Cuál sería esa sanción? Bueno, sí, bueno, ahí aplican infracciones ya fuera del ámbito laboral, ¿no? O sea, ya no están referidas. Obviamente hay una situación que pone en riesgo a los trabajadores, que también podría ser materia de fiscalización, pero digamos que en este caso lo que va a prevalecer son las disposiciones de carácter general que van también por el lado de las multas, ¿no? Sin perjuicio de que alguna persona que pueda alegar por allí haber quedado expuesta al riesgo de contagio en vista de que no se cumplieron los protocolos y tener ahí una demanda de daños y perjuicios, por ejemplo, también, ¿no? Ahora, entonces, una pregunta muy breve, doctora Segarra, porque sabemos que CNN ha despedido a 3 empleados que fueron a trabajar sin haber sido vacunados. Una pregunta concisa. ¿El sector privado, las empresas están a disposición de poner esa condición a sus trabajadores? ¿Lo pueden hacer? Una pregunta muy interesante, la verdad. Yo creo que va a depender del riesgo que la persona, que el tipo de trabajo que esas personas realizan pueda representar para la organización, ¿no? Sector Eso salud, creo que se viene evaluando. se me ocurre. Podría Clínicas. ser, exactamente, clínicas, escuelas, personas que hacen vigilancia, o sea, en donde el nivel de contacto con el público en general es muy amplio. O sea, por ahí que puede evaluarse una... ¿Hay un marco legal que les permita hacer eso? Tipo. Siempre hay posibilidades de como explorar, digamos, la posibilidad de establecer esto como una exigencia. Creo que sí, creo que aquí lo que está en riesgo es la salud pública finalmente, y digamos, por la dificultad que existe para controlar el contagio de este virus, va un poco poniendo en evidencia que muchos estados están exigiendo hoy día que para diversas ocupaciones ya sea un requisito el estar vacunados para continuar desempeñando ciertas posiciones, ¿no? Por ejemplo, maestros en algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, ya tienen la obligación de vacunarse antes de volver a la presencialidad en la escuela. Aquí creo que vamos a tener que ir por algo similar, probable, ¿no? Vamos a estar, por supuesto, vigilantes. Doctora Segarra, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. María Aide Segarra, socia y jefa del área laboral en Rivasa, Alcázar y de las Casas. Nosotros hacemos una pausa, no se mueva, regresamos con más aquí en Central de Informaciones.